¿Cómo están, garras seguidores, garras seguidoras? Hoy, miércoles 17 de junio del 2026. ¿Qué tal, Oigan, ya este domingo es la carrera del Día del Padre. Celebrando a todos los papis del mundo y de A México, todos los de la padres Ciudad de México. responsables. Continuemos con otra cosa. Tenemos el día de hoy a Orlando, al doctor Orlando, que en un momento nos va a contar un proyecto muy, muy interesante, ¿no? En este proyecto que hoy les vamos a contar. Y como cada semana tenemos historias que inspiran, personajes que nos comparten sus sueños, sus proyectos. Y el día de hoy no es la excepción. Entonces, presenta, Alex. El día de hoy está con nosotros el doctor Felipe Orlando León. Ajá, no, ¿Quién es fundador de Expert Ocular. Sí. Expert Ocular es una institución clínica que está precisamente instalada en la Ciudad de México. Fue inaugurada el 15 de agosto del 2024 y se distingue por un modelo de atención que prioriza la educación del paciente y la excelencia técnica en la elaboración de piezas protésicas. Bajo la filosofía de ética y profesionalismo, Expert Ocular busca combatir la desinformación en el sector, posicionándose como un referente de confianza en la capital mexicana. Su enfoque multidisciplinario asegura que cada solución sea adaptada a las necesidades anatómicas y estéticas de sus pacientes. Así es. ¿Qué nos puedes platicar de Expert Ocular, Felipe? Claro, miren, fíjate que pues está diseñado principalmente para pacientes monoculares que han perdido uno de sus ojos o incluso en ocasiones ambos. Entonces fabricamos la prótesis ocular para estos pacientes para poderles regresar esa confianza de volver a sentirse completos. No obstante, no solamente en México, en general en toda América Latina hay mucha desinformación respecto a las prótesis oculares. Entonces entendemos que el colocar una prótesis ocular no solamente es para un fin estético o que nos pueda beneficiar en el aspecto emocional del paciente, sino también de la educación. Como estábamos platicando hace un momento, el hecho de que pierdan el ojo es por múltiples factores, ¿no? Desde accidentes, patologías, hay veces que nacen con estas condiciones y entonces pues es algo traumático que muchas veces no llevan esta información de ya perdieron el ojo por alguna patología y todavía no saben ni siquiera qué es la patología. Entonces buscamos de esa manera integrarlo y también hacer procesos de referencia con el área de psicología, con el área de nutrición para que pues esto no vuelva a suceder con el otro ojo. Ok, Lucy. Ay, no, pues la verdad es que me están surgiendo como muchas preguntas, porque de repente una como que no lo piensa, pero esto que comentas, Orlando, de que pues a veces se pierde un ojo, ¿no? Y efectivamente, ¿qué implica, ¿no? ¿Qué implica para cada persona? Diferentes aspectos de la vida, no solamente o sea, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel incluso de salud ocular, ¿no? Me gustaría que nos compartieras, Orlando, un poquito de ti. ¿Cómo surge este proyecto? Pero antes, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu formación? Que nos cuentes un poquito. Claro que sí, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional en Casco de Santo Tomás, quedé ahí por el metro normal, la carrera de optometría, y lo que me gustó mucho del área de prótesis es que en el área visual, ajeno a los anteojos, bueno, incluso las podemos incluir en menor medida, es un área que puede resultar triste por la parte patológica. O sea, cuando te enfermas, por ejemplo, del estómago, la mayoría de los tratamientos tienen una cura, pero a nivel ocular, uno de los problemas es que, por ejemplo, en el área de retina, que yo comento que son de las áreas como más tristes, las patologías hacen que el paciente pierda la visión y entonces las buenas noticias básicamente son noticias no tan malas, es decir, vas a quedar, en vez de quedar ciego en un año, vamos a hacer lo posible porque quedes medio ciego pero en 3 años, entonces eso que pareciera como pues no tan buena noticia, resulta que es una buena noticia en esa área. Entonces son pacientes que en algunas ocasiones llegan como tristes al consultorio.
En el área de prótesis también llega el paciente frustrado, enojado, estafado, deprimido. Pero cuando tú colocas una prótesis ocular, si bien no va a recuperar la visión, el hecho de volver a sentirse completo es algo que les permite nuevamente incorporarse a su vida social, a su vida laboral, a su vida amorosa, porque hay pacientes que debido a que pierden un ojo, los despiden, pierden a su pareja o la pareja les pide el divorcio, los hijos como que les da miedo ver al papá o a la mamá sin un ojo, entonces se retraen. Hay situaciones un poco más complejas y delicadas donde en el accidente perdieron a la familia y ellos el ojo, o sufrieron algún accidente, algún ataque, algún balazo, etcétera. Entonces, el volverles a colocar esta parte es como darles una segunda oportunidad donde la gente ya no nota que no tienen un ojo y entonces pueden volver a tener una novia, una pareja, un trabajo. Ya esta parte de discriminación disminuye considerablemente. Entonces, esa es la magia que hacemos en Experócula. Ay, Orlando, qué fuerte. Y supongo que a partir de eso, no sé, seguramente desde antes ya traes toda una sensibilidad, porque conoces como muchas historias, unas historias de mucho dolor, pero también supongo de mucha resiliencia. Sí, por supuesto. Obviamente cuando estás atrás del escritorio en el consultorio, pues no puedes hacer muchas expresiones, ¿no? Claro. Tienes que verlo como si fuera con cierta normalidad, aunque pues sí te duele escuchar las historias de los pacientes, algo, pero pues no te puedes poner a llorar ahí con el paciente, no, al menos no en ese instante, porque necesitas ser ese apoyo, ese pilar que necesita el paciente de escuchar, tienes otra oportunidad, tienes otras opciones, entonces, pues no significa que seas un inhumano, pero por situación del paciente, ya hasta que se toma la confianza, nosotros sentimos que tienes dos procesos de éxito cuando haces una prótesis. El primer proceso es cuando la prótesis se parece mucho al ojo natural. O sea, los colores, el pigmento, y dices, bueno, hice bien mi trabajo en el área como técnica, ¿no? Pero el segundo éxito es cuando el paciente ya regresa a alguna afinación o algún mantenimiento de su prótesis y ya llega más alegre, ya te saluda, ya llega el chico con una novia o un nuevo amigo y entonces ya logré mi objetivo porque efectivamente ya recuperó la confianza de volver a integrarse nuevamente al aspecto social. Entonces, eso es lo que más llena, ¿no? Pero sí, no, en cualquier momento sientes empatía por el paciente, que precisamente es lo que hace que te sigas esforzando a nivel profesional por darle otra oportunidad de vida. Claro. Y me voy a ir un poquito más atrás, Orlando. O sea, tú decides, ¿qué es lo que a ti te impulsa a estudiar optometría? Yo desde niño utilicé anteojos, entonces, pues como todo niño, ¿no? De repente ya no los quieres usar, los pierdes a propósito, pero pues utilizo una graduación un poquito alta, entonces, eh, pues entendía la empatía, por ejemplo, del área de anteojos. No obstante, cuando entiendo lo que es optometría, que abarca muchas más cosas, me doy cuenta que efectivamente deseo el área de prótesis. Yo no utilizo prótesis, pero pues sí me gusta hacer ese cambio por las personas. O sea, esa parte, pues todo el tiempo está, esa parte de empatía. ¿Y tú en algún momento viviste justo como esa discriminación, ese señalamiento, porque ese bullying que de repente los niños así son como, pues sí, justo, como muy Directos, directos y crueles. crueles llegan a ser hasta cierto punto, ¿no? Que yo sí creo que tiene que ver con la educación justo familiar, con todo el contexto. Pero la pregunta sería justo, ¿en algún momento tú también viviste como esa discriminación, ese bullying? Sí, considero que no al mismo nivel que un paciente monocular o un paciente de visión baja o con ceguera, pero en mi época todavía el hecho de tener anteojos siendo un niño era un motivo de discriminación porque eras el cuatro ojos, ese tipo de situaciones. Hoy en día, la verdad es que esa discriminación ya casi no se da, ya hay más educación en salud visual donde tú puedes ir a cualquier escuela primaria, kinder, y ya cuando traen los anteojos es como, súper normal, pero desde hace mucho tiempo el traer anteojos era como un símbolo de debilidad. Entonces, no sé, ya tienes anteojos y ya eras el nerd, ya eras el débil, ya eras muchas cosas. Entonces, pues sí, un poco, pero pues no comparado con otras discapacidades visuales. A mí me llegaron a decir el intelectual, porque usaba... No, sí, eso Claro, que te pueden poner, sí, en serio.
No sé, me quedé muertos de mí. Oye, Felipe, haces algo, bueno, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Dices, una prótesis no te devuelve la vista, obviamente. Así es. Es únicamente una cuestión estética. Bueno, estética y funcional para otras estructuras. Es decir, no es como que se conecte nuevamente a nivel neuronal. Es como una cascarilla, se pone por encima del daño ocular que se tuvo. Pero cuando un paciente perdió su ojo y no utiliza una prótesis, se empieza a retraer, se empieza a deformar la cara como si se derritiera de ese lado. O el ojo se empieza a meter. Seguramente has visto compañeros que van luego en el transporte público que tienen ceguera total y los ojos son muy pequeños, parecieran como de un niño. Ujú. Esto es porque no utilizaron como expansiones. Entonces empiezan a tener anomalías fisiológicas donde tienen chalaciones como si fueran granitos a nivel de párpado, pueden llegar a tener dolores, atrofia de la parte ocular. Oye, pero si ya no ven mis ojos, ¿qué se va a atrofiar? Ah, pues una cosa es que ya no veas y que se sigan moviendo a que no veas y aparte te duelan y aparte visualmente sientas que tu cara ya se está deformando. Entonces hay una gran barrera en esta parte donde precisamente es lo que te va a ayudar una prótesis. Ahora, ¿cómo se elabora una prótesis? ¿En qué materiales? Ok, Sí, proceso una idea. como te mencionaba, depende mucho porque haya perdido el ojo el paciente. O sea, si lo perdió por algún ataque, pues el daño ocular es más prominente. Pero en la mayoría de los casos se toma un molde similar a cuando te diseñan un molde dental, donde te ponen como una plastilina, una silicona, se marca el hueco que tienes, lo mismo, y entonces sobre esto se empieza a diseñar la prótesis. La prótesis se diseña de acrílico clínico, que es un acrílico que está diseñado para trabajar médicamente con el cuerpo, o sea, no le va a causar algún daño, o sea, no es como el acrílico de uñas, ¿no? O sea, es otro tipo de acrílico y se empieza a pigmentar, todo esto se hace a mano, o sea, buscando que se refleje las características del paciente, si el paciente tiene alguna manchita en el ojo, algún lunar, si sus iris son más claros, más oscuros, todo esto se busca replicar, ya se encapsula y se coloca en el paciente y ya se hacen como ajustes mínimos para que dé el correcto centrado y ya una vez que está así, podemos ir buscando una expansión porque como tiene una retracción en la mayoría de los casos que se hace pequeño, los pacientes no quieren como un ojo más pequeño o uno más grande, quieren que mida lo mismo que su ojo, entonces ya se van haciendo estos ajustes. Es como los ajustes que se hacen en los brackets. Exactamente, exactamente. Son, O sea, poco a poco y con el tiempo. exacto, exacto. Yo pongo exactamente ese mismo ejemplo con los pacientes. Están más familiarizados con un proceso de ortodoncia que con un proceso de prótesis. Es que es un arte, porque no solamente es, mira, aquí está, a ver, por ejemplo, si yo tuviera una prótesis, mira, te presto mi prótesis, tú póntelo. O sea, no, sino más bien cada persona tiene su propio ojito, ¿no? Y que repliques para que sea lo más semejante posible, yo pienso que también eso es un arte. Sí, claro, porque pues no solamente consta de sentir un relleno, ¿no? Como, ya no tengo el hueco, ya tengo algo que lo está rellenando, sino uno busca que se vea lo más natural posible. De hecho, una vez que eh, sabes de prótesis, porque muchas veces lo ignoras, yo luego cuando me toca ir en el transporte público, de repente, pues ya sabes, ¿no? Vas viendo al que tienes enfrente, está sentado, y sí voy detectando pacientes que tienen prótesis oculares y que uno muchas veces se lo cruza y no tiene ni idea. Son como una prótesis dental. Hay muchas personas que carecen de algunas piezas dentales y pues uno no lo nota, salvo hay veces que si lo ves muy a detalle, dices, oye, como que esos dientes se ven un poquito más perfectos, ¿no? Que los otros y lo perciben, pero pues no es como que estés ahí todo el tiempo viendo los dientes de las personas. Entonces, sí, hay bastantes pacientes de prótesis oculares que los puedes ir identificando poco a poco, pero sí hay. Ahora, me imagino que tienes pacientes desde temprana edad hasta adultos mayores. ¿Sí? Sí, hay una patología que se llama microftalmia y retinopatía del prematuro, donde no se desarrolla adecuadamente el ojo. En el proceso de microftalmia nace el ojo chiquito, que eso significa como ojo pequeño. Entonces son pacientes que desde el mes 2 ya se están colocando conformadores que básicamente van expandiendo para que cuando el paciente tenga 2 o 3 años ya se pueda colocar una prótesis y no se le quede pequeño la cavidad. Entonces, desde esa edad hasta pues ya más grande. Ahí mire.
Sí, no, como muy interesante porque justo algo decíamos antes de entrar al programa, que hay mucha gente que no lo sabe. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que cuando los niños pequeños, bebés, requieren como de estos ajustes, que no, pues no tienen la información, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? A futuro es más complicado ponerles una prótesis. ¿Qué pasa en ese caso, Rin? Ok. Fíjense que precisamente esa es nuestra lucha que hacemos, o sea, este nivel de desinformación que suele haber. Buscamos en nuestras redes sociales, pues, inculcar a los pacientes, tratar de llegar a esa mamá, a ese papá que desconoce qué está pasando con su hijo, porque, como les digo, o sea, cuando llega a pasar, por ejemplo, un accidente, no es como que lo tengas agendado, ¿no? Oye, ¿qué crees que el 10 de agosto te va a suceder tal percance y ve preparándote tu prótesis? O sea, no, uno nunca lo contempla. Pasa ese accidente y cuando te dicen, oye, por ejemplo, ustedes que están también adentrados en esta parte de la visión, ¿dónde consigues una prótesis ocular? Ah, caray, en primera, ¿qué es eso, no? Entonces, no es como que se tenga toda esa información. En el caso de los pacientes que son bebés, buscamos llegar a la mamá explicándoles estas cuestiones para evitar que se enteren muy tarde, porque se enteran a los 5 años y aunque el niño sigue siendo como de gomita, su piel elástica, no es tan elástica como cuando es de bebé. Cuando tocamos un bebé se siente como de gomita. Entonces, cuando tú tocas a un niño de 5 años, ya no se siente de gomita, se siente suavecito, pero ya no tiene la misma capacidad de expandir. Entonces, justamente es lo que nosotros hacemos de tratar de educar al paciente, de tratar de concientizarlos para que podamos llegar a esa parte de comunidad. ¿Ustedes qué sabían de prótesis oculares? ¿Esto ya lo sabía? No, yo, por ejemplo, o sea, sé de algunas personas que tienen prótesis, pero pues la verdad como que uno dice, yo en mi ignorancia pensé que pues era solamente por estética, pero pues ahora que nos cuentas esto, que tiene que ver también con una cuestión también de Fisiología. fisiología del rostro, la fisonomía del rostro, ¿no? Eh, y yo solamente lo pensaba desde esta parte estética y desde esta parte emocional, ¿no? Así es. Pero pues no, creo que implica muchas cosas y tampoco sabía, porque ahorita se me vienen a la mente de que conozco muchos papás, pues que lamentablemente, bueno, que tienen hijos con discapacidad visual, pero que están en ese proceso de duelo, ¿no? Tienen 3, 4 años, primeramente por entender que su niño tiene alguna situación de discapacidad visual, pero pues creo que lo que menos se les pasa por la mente es pensar en qué momento podría tener una prótesis, porque de estos niños que hablo conozco como 3, 4 niños que justamente adquieren la discapacidad debido a lo prematuro, al nacimiento prematuro. Sí, y pues como lo mencionabas, uno no tiene un hijo esperando, bueno, más bien uno tiene un hijo esperando que nazca sano. O sea, cuando nace con alguna patología, pues te toca aprender de qué es esa patología y cómo poder ayudar a tu hijo. Entonces, buscamos esa parte de información. Em, sí es importante que se pueda colocar también porque va a cambiar mucho la personalidad de un paciente que desde los 2 años ha estado utilizando prótesis a cuando, no sé, tiene 8 años y empezó a utilizar prótesis, porque ya a los 8 años ya pasó preescolar, ya va a la mitad de la primaria, ya sufrió discriminación, ya empieza a tener un cierto rezago social. A diferencia del niño de 2 años, que desde esa edad estuvo utilizando la prótesis, la personalidad cambia muchísimo. Entonces, esto les permite desarrollarse de forma adecuada. Tenemos pacientes que incluso no cuentan con ninguno de sus ojos, de sus globos oculares, y tú dices, bueno, si no tiene visión, ¿para qué le vas a colocar una prótesis? Bueno, hay mucha diferencia y ustedes lo han de vivir con algunos de sus colegas, en el cual sí, tenemos dos pacientes que tienen ceguera total, pero uno todavía tiene los globos oculares y el otro ya no los tiene y se ven como dos hoyos en la cara. Entonces, uno, si de por sí hay cierta discriminación por la ceguera total, el hecho de que todavía estéticamente se vea diferente, pues va a recibir aún más discriminación. Entonces,
esto les permite que el hecho de que tengan sus prótesis, de que la gente por ignorancia pues ya no los discriminen tanto. Entonces también es una de las alternativas que se da para pacientes que no solamente no tienen un ojo, sino que incluso pueden llegar a no tener ambos. Oye, ¿y qué cuidados requiere una prótesis ya colocada por parte del paciente? Una limpieza diaria con jabón neutro y agua, pues algo que pueden utilizar, bueno, que pueden conseguir en cualquier otro lugar, y pues estarle brindando sus mantenimientos cada 6 o 12 meses. Depende mucho de la higiene de cada paciente. Hay pacientes que hacen casi un ritual donde tienen su cajita, ponen su paño, la limpian, todo bien. Y hay pacientes que me ha tocado así que enfrente del consultorio se la quitan y con saliva y la playera la limpian, ¿no? Y entonces, no hagas eso frente a mí. Entonces, pues cuando tienen esas actitudes de higiene hay que verlos más frecuentes, ¿no? Aunque uno les explica, pues no sé, les gusta la mala vida, ¿no? Entonces, pues depende mucho el qué tan higiénicos sean, qué tanto los vamos a estar viendo, pero pues es es un procedimiento de limpieza muy rápido, muy fácil. Vamos a decir que es similar a los de los lentes de contacto, ¿no? Que diariamente se limpian con su líquido. Uh-huh. Sí, bueno, realmente yo diría que es un poco más parecido como a una prótesis dental total. O sea, de esas que han visto luego en las caricaturas que se las quitan y van ahí como que mordiendo. Hay veces que los pacientes dicen, oye, pero si no es un ojo real, ¿por qué tengo que utilizar gafas de protección? ¿Por qué tengo que colocarle lubricante? Les digo, cuando se coloca una prótesis total, aún así hay que lavarse los dientes, ¿no? O sea, va a quedar residuos de comida, entonces puede oler feo. Entonces, la prótesis, que es un material casi idéntico al de dental, hay que limpiarla igual todos los días. ¿Qué material es? Es acrílico, clínico. Te lo había dicho, acrílico clínico. No, lo que pasa es que mencionó que es similar a las prótesis dentales, pero las prótesis dentales sí se elaboran de diferentes materiales. Ajá, también es un acrílico clínico, son de diferentes grados, pero hay uno que es un poco más suave cuando se coloca en la encía, digamos, cuando el paciente no tiene la dentadura, que permite como que se amolde. Y hay veces que incluso se le tiene que colocar un pegamento para que termine de afianzar. Por eso es que luego las prótesis dentales totales no se las quitan durante una semana porque pues, el pegamento todavía está funcionando. La prótesis ocular no se coloca ningún pegamento, ¿ok? O sea, entra y una de las ventajas que tenemos es que si el paciente todavía cuenta con parte del globo ocular, puede seguir teniendo movimiento. O sea, no es como que se quede fija, sino se puede seguir moviendo y entonces esto le da una apariencia mucho más natural al paciente. Okay. Oye, ¿y son resistentes? Sí, digamos que se me cae de la mano. Sí, no le va a pasar nada. Un rayón, ¿no? Así que se me da una cuarteadura o algo así. No es como un vidrio. Claro, si, no sé, te asomaste de un tercer piso y alguien te empujó y cayó la prótesis, pues sí puede llegar a tener algún rayón, alguna pequeña fractura, pero se pueden corregir. Pero es un material muy resistente. Nuestra prótesis de mayor calidad está diseñada para durar hasta 10 años. Entonces, sí, una caída no es como que le haga mucho. Esas rayaduras o lesiones se terminan de compensar cuando acuden a sus mantenimientos. Exactamente, pero sí, dura muchísimo la pieza. ¿Por qué ese mantenimiento de cada 6 meses? Lo que pasa es que se va haciendo porosa la pieza. Es como, ¿alguna vez te has colocado uñas de acrílico? Sí. Ok, ¿cuánto te duran unas uñas de acrílico? Como 15 días. Ok, si te dura un mes ya es muchísimo, ¿no? Porque Sí. se despega, porque se empiezan a romper, cosas así, por la porosidad que tiene. Entonces, este acrílico, y de por sí las uñas de acrílico son costosas, ¿no? No es lo mismo que nada más ponerle barniz. Entonces, imagínate qué tan costoso sería, por ejemplo, colocar unas uñas, que te colocaran unas uñas que te van a durar 10 años. ¿Cuánto crees que te costarían unas uñas así? Entonces, el material con el cual está diseñado es muy diferente. Y que precisamente, como las prótesis son costosas, por ejemplo, en México oscilan, el costo promedio es que están entre 22 hasta 60,000 pesos una prótesis. Lo que nosotros buscamos con Expert Ocular, también generamos un proceso de fundación que se llama Ace to Live. Esta fundación está diseñada para pacientes de escasos recursos que no tienen la capacidad de poder solventar, no sé, 30,000 pesos de una prótesis, porque en la mayoría de los casos, como te mencionaba, ocurre un accidente, ya gastaron en hospitales, ya gastaron en cirugías, en otro tipo de médicos,
y bueno, ya estoy gastado, ¿no? Ya mi hijo tuvo un accidente, ya pasó hace 3 meses, sigo gastado, pero ahora quiero volverle a recuperar esta confianza. Entonces es donde entra la fundación, que pueden escribir para precisamente ver cuál es la circunstancia de su caso y ver de qué manera se puede apoyar. Y esta fundación, justo si alguien quiere contribuir para la fundación, ¿qué es lo que se requiere hacer? Mira, realmente la fundación la estamos organizando por medio de convenios con otras empresas y pues lo que se hace del apoyo muchas veces es que se pueda proporcionar el material o que puedan proporcionar en el aspecto de, oye, ¿qué crees que va a venir un paciente de X lado de escasos recursos? Ah, mira, yo tengo, no sé, una habitación, ahí se queda el paciente en lo que se está haciendo su procedimiento o sabes que yo te proporciono, no sé, cubrebocas, guantes, cosas así para que se pueda apoyar. Entonces, porque la gran mayoría de aporte pues la hace Experocular, que es la empresa inicial, Sí. o que nos pueden proporcionar medios de difusión, que nos pueden proporcionar algunas situaciones como de, oye, ¿qué crees que voy a dar una conferencia para estos pacientes? O los vamos a atender, ah, mira, te presto la sala de juntas, ese tipo de situaciones son como se puede apoyar, y pues de todas las áreas siempre podemos ver la forma de que puedan relacionarse con los pacientes de prótesis. Oye, dijimos al principio que la clínica tiene sus instalaciones en la Ciudad de México, pero concretamente ¿en dónde? Estamos en Avenida del Peñón 420, en la colonia Pensador Mexicano, muy cerca del aeropuerto de Terminal 1. Ok, Ajá. Avenida del Peñón 420, Así es. Pensador Mexicano. ¿Y cómo nos pueden contactar? Nos pueden escribir por redes sociales, nos pueden encontrar como Expert Ocular. ¿Cómo se escribe experto? Expert es como experto, sin la letra O. Ocular, pues no hay como que tanto tema. Estamos muy cerca de la Plaza Encuentro Oceanía, ¿la conocen? Por la IKEA. Sí. Ahí a unas calles está ahí su clínica. Ok, y los teléfonos de Experto Ocular. Sí, es 55 19 69 29 68. Sí, ¿no lo puedes repetir? Sí, claro, es 55 19 69 29 68. Claro, digo, el primer contacto yo creo que es primero el telefónico para generar una cita, ¿no? Con Así ustedes. es. Sí, primero tenemos que ver en qué condiciones está el paciente para ver qué alternativa se da, porque no todos los pacientes son iguales. O sea, no es como que vayas y todos lleven el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento. Necesitamos ver qué Es tiene. casi como una huella digital, ¿no? Cada Sí, prótesis, exactamente. cada trabajo. O sea, por ejemplo, imaginemos que, no sé si tengas hermanos o hermanas, imagínate que a los dos pierden una muela. El mismo número de muelas lo pierden. No te va a quedar su prótesis igual a ti, aunque sean casi gemelos, tienen pequeñas variaciones que es específico. Cada prótesis es para cada paciente, no hay otra igual. Oye, y bueno, se me ocurre una pregunta así medio. Ay, hasta ya te conocemos. Todas las. Yo soy de ojos cafés, ¿qué tal si se me ocurre una prótesis de ojos verdes? ¿Se vale? Sí, claro, o sea, yo me voy a encargar de la parte anatómica, de que te ayude a que recuperes la forma, pero si tú te sientes más cómoda o más cómodo con una prótesis de color, adelante, o sea, si eso te hace sentir bien, qué mejor, o sea, es la finalidad de ello, que recuperes tu confianza. Tengo unos pacientes que nos han pedido como situaciones de anime. Yo no sé mucho de anime. Ya se me está viendo la mente. Yo no sé mucho de anime. Para mí todo es Naruto. O sea, Naruto Sí. con cabello rojo, Naruto con cabello azul. Pero de repente traen como ojos diferentes, ¿no? Ojos negros con una greca roja o de diferentes colores. Los hacemos así. Tuve un paciente que era pediátrico, a cada rato perdía sus prótesis porque, pues no sé, al niño le encantaba sacarse su prótesis en la escuela y como que miren, ya vieron a Pedrito y que su ojo y pues de repente el niño la perdía, pues era niño. Y pues él me mencionaba que pues como que no le gustaba utilizar su prótesis, pero le hicimos una de un anime, no me preguntes cuál era, pero era de un anime, y entonces se le colocó y entonces el niño traía un ojo como un shuriken, creo, algo así se llama.
Y entonces, de ser como, ay, es el compañero con prótesis, es de, oye, ¿ya viste a Pedrito? Oye, Pedrito trae tal cosa en el ojo, ¿no? Es un Shuri que se está volviendo un ninja Es un o superhéroe. un superhéroe. Y entonces, pues, varios compañeros iban a verlo, pero ya no en un aspecto de morbo, sino de ser una persona que posiblemente pudo haber sido como discriminada, pasó de ser súper popular. Y la personalidad de Pedrito pues cambió muchísimo, ¿no? Le digo Pedrito porque no sé si es su nombre, pero pues cambia mucho esa personalidad de ese paciente. Y es que yo creo que influye mucho, sobre todo en la cuestión emocional, porque, digo, si tengo las posibilidades, hasta puedo estar cambiándome el tipo de prótesis, o más bien la imagen, ¿no? Que da mi prótesis. Sí, hay pacientes que tienen varias. Ajá. Entonces dicen, hoy me voy a vestir de verde. Pues hoy me voy a poner mi prótesis de color verde. Hoy voy a ir a una reunión con unos amigos que les gusta tal cosa, pues me llevo una prótesis negra. Tengo un paciente que es rockero. Me comentó que toca en una banda en el centro, baterista. Todo el aspecto de rockero, ¿no? Ese estereotipo de cabello largo, así. Y eligió una prótesis completamente negra, como si estuviera tatuado su ojo. Se le hizo, yo la vez que lo vi dije, órale, o sea, sí impacta. Y él estaba fascinado, dijo, no, pues ahora cuando ya toque mi batería me voy a ver así súper rockero. Y dije, está súper bien, o sea, precisamente esa es la finalidad. Entonces, pues sí, se pueden tener para diferentes como momentos, personalidades. Le hicimos también una quinceañera que su vestido era de color rosa, como con brillos y así, y se pidió también la prótesis con esa terminación. Se la puso para el baile y todo eso, y ya que terminó, se la quitó y se puso la natural para las fotos y todo eso. O sea, sí, tienes muchas posibilidades de cómo hacer una prótesis. Ya ves, pues sí, no estaba tan loca mi pregunta. ¿Ustedes de qué se la harían? Sí. Justo yo estaba pensando en eso, dije, ¿yo de qué me haría? Yo creo que me encantaría unas prótesis de gato. De gato. ¿No? Así como un tanto gris. Yo tal vez me pondría un rayo así como el de Flash. Y lo pongo por Flash. Bueno, tiene el escudo, ¿no? Del pecho. Que es amarillo, ¿no? Sí, Sí, sí. con rojo. Ajá. Sí, se vería interesante. No he hecho ninguna de esas, ¿eh? Hemos hecho de lagartos, porque el ojo de lagarto es similar al del gato, ¿no? Como que es así vertical, pero trae un poco más de detalle. El del gato sería un poco más sólido. Ajá. Estaría interesante hacer una. Bueno, pues adelante. Oye, ¿y tú eres quien hace la decoración o tienes un equipo de trabajo que se encarga de eso? Yo y el equipo, o sea, todos están capacitados para poder, bueno, todos los que están en el área clínica están capacitados para poder hacer eso. Y dices que es a mano, Exacto. sino que utilizan un instrumental así muy preciso. Pues sí, son unos pinceles, o sea, sí tienes que tener ese pulso, pero son unos pinceles muy finitos. O sea, sí, precisamente para toda esa parte, o sea, se tiene que personalizar las venas, se tiene que personalizar el proceso escleral, toda esa parte. Pero cada ojo es diferente. Hay veces que las complicaciones que se suele tener es en los ojos verdes o mieles es un poco más complicado porque te ha pasado que conoces a una persona y les ves los ojos, por ejemplo, ahorita que estamos un poco más oscuros, como cafés claros. Y salen y se ven verdes. Oye, pues ¿de qué color tienen los ojos? O sea, son verdes, son amarillos, son color miel. Cambian por esta tonicidad. Entonces, la prótesis no cambia de ese tono. O sea, no es como que en el sol cambie de color, como unos lentes fotocromáticos. Entonces tenemos que ver la forma de poner diferentes capas para que en cuestiones de luz se vea más clara y en cuestiones de oscuridad se vean un poco más oscuras. Afortunadamente, en México la mayoría tenemos los iris como cafés oscuros, que es lo más adecuado, ¿no? Pero sí, cuando tenemos complicaciones son cuando son más claritos los ojos al momento de pigmentarlos. Claro. ¿Y quiénes son candidatos para usar prótesis? Pacientes que tienen retinopatía del prematuro, microftalmia o alguna malformación inicial cuando son bebés, o pacientes que han perdido y que han tenido alguna enucleación o evisceración. Enucleación o evisceración son cuando tuvieron como que drenar el ojo, como sacarle el liquidito y lo vuelven a cerrar, o el otro procedimiento cuando se extrae completamente el ojo. Esos son los que son pacientes.
Y también hay veces que dicen, bueno, doctor, yo tengo todavía mi ojo, pero ya se está haciendo como chiquito, está haciendo como pequeño. Ellos también se les puede colocar la prótesis ocular. Yo te iba a preguntar algo así exactamente. Hay, digo, personas cuyo ojo ya se volvió gris o verde. Ajá. ¿Cabe esa posibilidad de que te diga, sabes qué? Quiero que se me retire y se me ponga una prótesis? No es necesario en todos los casos, puede colocarse por encima. De hecho, si todavía tiene el globo ocular es lo más conveniente porque como todavía tiene los músculos, pues va a permitir que pueda seguir teniendo movimiento. Entonces, ya estoy pensando en mi prótesis. En mis prótesis miel, de miel. sí, Es como dicen los dentistas, ¿no? Lo mejor es siempre conservar la pieza, así sea Sí. un pedazo, pero siempre es mejor conservar tu pieza. Exactamente, porque cuando se hace, por ejemplo, en los dos procedimientos, en enucleación, cuando se extrae todo, ya no se va a mover la pieza. Ahí sí ya no se va a mover porque ya no hay músculos que la puedan mover. Entonces, no es como que le puedas colocar tú unos motores o algo a la pieza que le permita tener movimiento. Cuando tenemos un proceso de visceración que se drena, esto ya depende mucho del procedimiento quirúrgico. Hay peces que conservan todos los músculos y entonces se puede seguir moviendo, hay que ejercitarlo, pero también depende mucho de cuánto tiempo tardó el paciente en llegar con nosotros. Hay veces que el paciente llega y que dice, oye, yo perdí mi ojo a los, no sé, 13 años y actualmente tengo 40, tengo 50. Y digo, ¿qué? Y yo vi tus videos y quiero tener un ojo igual y este tipo de cosas porque esta prótesis ya no se parece mucho. Y le digo, no, pues tú sí te volaste la barda, ¿no? O sea, dura 10 años, tú dijiste, ay, ¿qué más da que dure 30 años? Ya traen daño, ya traen retracción y entonces yo les digo, mira, soy bueno, pero pues tampoco soy mal. O sea, no puedo corregir en una sesión pues tus descuidos de 30 años. Vamos poco a poco, vamos a adaptarlo. Eso sí, te garantizo que va a quedar mucho mejor de cómo estás actualmente, pero pues también depende mucho de cuánto tiempo pase con el paciente. Lo más adecuado es que pues acudan lo antes posible, que justamente es la lucha que hacemos de que pues no se descuiden, que no se depriman y que lleguen o que conozcan que todavía hay otra oportunidad. Es que es bien interesante esto que comentas, Orlando, porque yo creo que las personas como que en la medida en que creemos que retrasar un procedimiento es como, quiero conservar, pero no nos damos cuenta que eso va, pues de alguna manera dañando más, ¿no? Y el proceso de recuperación, pues es un poquito más complicado. Sí, nos obstruye el trabajo pues, en adelante. Así es. Ay, pues qué interesante. Y bueno, pues todas las personas que nos escuchan de otros estados, porque bueno, dices que están en la Ciudad de México, pero trabajan también para otras personas de otros estados o solamente para la Ciudad de México. Tenemos convenio en una clínica por Tasco Guerrero, que también nos pueden consultar, podemos coordinarles ahí algunas citas y estamos buscando generar nuevos convenios en otras clínicas precisamente para poder ir a atender a este tipo de pacientes. Porque como les mencionaba, si en la Ciudad de México somos 6 que están registrados en toda la Ciudad de México, cuando se supone que en la Ciudad de México hay de todo, ¿no? Estamos hablando de 6 protecistas, de 6 clínicas. Ajá, 6 protecistas. Y de esos 6, a lo que hemos nosotros investigado. Los más fregones son experto ocular. Exacto. Y así. Pero es que de esos 6, de lo que hemos investigado, solo 3 tienen cédula. O sea, también uno de los temas es que hay gente que no ha estudiado y que se está aventurando a hacer prótesis oculares. Y el problema es que daña al paciente. O sea, el paciente no está acostumbrado aquí en México a investigar quién los está tratando. Sí. O sea, no es como que digas, voy a ir con el ginecólogo, el gastroenterólogo, ¿y cómo se llama? Se llama tal, se ve bien padre el título ahí en la pared y el consultorio bien bonito, pero muy pocos mexicanos se toman la decencia de googlear en las cédulas, el registro de cédulas en México y ver si efectivamente la persona que me está atendiendo es quien dice ser. Y entonces cuando pasa eso, luego nos traen casos más complejos donde pues los atendió, quién sabe. Entonces, debido a que somos muy pocos, en otros estados hay estados donde no hay nadie. O sea, que digas, bueno, tengo uno en mi estado. O provincias que digas, oye, soy de Guerrero, pero Guerrero tiene múltiples municipios. En sus municipios no hay.
Entonces sí tienen que venir. La mayoría de nuestros pacientes son foráneos, vienen de otros estados o de otros países a poderse venir a atender aquí a la Ciudad de México. Hablas de otros países. Así es, hemos tenido pacientes de Guatemala, hemos tenido pacientes de Colombia, hemos tenido pacientes de Argentina, aunque en Colombia también está desarrollado, ¿eh? O sea, Colombia va muy a la par, me atrevo a decir que está un poquitito más avanzado que México en la parte de salud visual y de reglamentaciones, pero pues también vienen de esos lugares. No, pues es que de repente me quedaba pensando, esto que hemos reforzado siempre de hay que tener mucho cuidado con quien acudimos, generalmente como que invitamos a que sí se investigue pues la profesionalidad y entiendo que a veces somos muy apasionados y apasionadas en lo que hacemos, pero creo que también es importante formarnos porque es una gran responsabilidad al atender a la gente. Entonces creo que tiene que ser una corresponsabilidad por un lado como profesionistas o como, pues a lo mejor hay mucha gente muy emprendedora y está bien, pero yo siempre digo que lo que hagamos lo hagamos con toda la pasión, pero con toda la formación también, ¿no? Sí, Porque claro. si no, dañamos y yo te preguntaría, entonces, por lo que comentas, ¿sí les han llegado pacientes que han sido atendidos inadecuadamente y a veces pues es más complicado la intervención? Sí, de las partes más aberrantes que nos ha tocado es precisamente un paciente que le habían hecho una prótesis ocular con acrílico de uñas. Estaba muy padre la prótesis, aquí la pintaron, pero pues no es la misma calidad de tipo de acrílico que se está colocando. Las han colocado para afianzar plastiloca. O sea, dura muchísimo una plastiloca, pero no es un material que esté diseñado para trabajar con el cuerpo humano, ¿no? Entonces sí tocan como estas situaciones como más, pues algunas aberraciones en el área médica, ¿eh? Eso sí también llega a pasar. Oye, y parte fundamental del equipo de Expert Ocular es la licenciada Tania Montserrat. ¿Cómo estás, Tania? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Lucy, hola, Alex, muchas gracias. Oye, bueno, yo me enteré de Expert Ocular precisamente por una plática que diste tú con algunas personas con discapacidad visual, ¿así es? Así es, hace un mes, un poquito más, estuvimos justamente ahí dando conferencia acerca de cómo era Expert Ocular, a qué nos dedicábamos y sobre todo el mensaje que quería dar la clínica. ¿Y cuál es ese mensaje que quiere dar la clínica? Cuéntanos. Quiere informar acerca de las prótesis oculares, acerca de la salud visual, tener que estos pacientes puedan entonces acercarse, puedan tener esta seguridad de que van a volver a tener una segunda mirada, de que no necesariamente necesitan quedarse con el trauma, con la situación de ya perdí el ojo, hasta aquí me quedo. No, que hay otra línea, que todavía podemos seguir avanzando y sobre todo que de quitar esta desinformación que ya hablaba el doctor Orlando, esta que es tan grande que muchas personas, hasta hoy en día, y me incluyo, hace un año yo ni siquiera sabía acerca de las prótesis oculares. Entonces, tener este nuevo mundo, ver acerca de todo lo que no se nos dice, todo lo que y que también no investigamos, es crucial tanto para personas no visuales, para personas visuales, para personas monoculares, sigue siendo un tema a tratar. Tania, ¿y tú a qué te dedicas en esta clínica? Cuéntanos. Claro que sí, yo estoy en el área de marketing como creativa y también estoy como gestora de CRM. Podría decirse que soy el primer vínculo con el que los pacientes se comunican. Okay. Ay, además es muy amable, así que seguramente desde el primer momento genera esa confianza, ¿no? Pues yo espero que sí, la verdad. Sí, 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 Tania, no. De hecho, desde que te conocimos, tuvimos como este deseo de que pudieran acompañarnos y de verdad yo al menos estoy muy agradecida de que estés aquí, de que estés Orlando, porque de verdad esto que nos comentas, de verdad me parece muy interesante y como también lo dije hace un momento, las personas que realizan algún proyecto y demás, que lo hagan con esa pasión, que tengan como una historia, está muy padre, ¿no? Y ya nos comentaste, pues, como cuáles fueron tus inquietudes, Orlando, pero ¿qué es lo que tú dijiste? Quiero hacer este emprendimiento, quiero hacerlo porque quiero apoyar de esta manera, pero ¿cómo fue que le hiciste? ¿Quién se unió a tu idea, a tu locura? ¿Cómo fue eso? Ok. Fíjate que cuando nace esa idea,
Es una situación pues triste porque yo estuve trabajando en un lugar donde también se pudiesen fabricar piezas, ¿no? Entonces a mí me llegó a tocar ocasiones donde, como ya les mencionaba, suelen ser de costos considerables, que llegó un paciente así, pues que se veía de escasos recursos, con billetes de 50 pesos y de 20, de esos todavía de los anteriores, así con su fajo, ¿no? Y entonces digo, yo quiero una prótesis, pero es todo lo que tengo, ¿no? Y entonces en el lugar donde estaba era como de, pues no, o sea, ven cuando te alcance, ¿no? Ven cuando, pues cuando logres completar el monto. Entonces, para mí fue como algo triste ver esa cara de decepción del paciente, de que pues era como su esperanza, ¿no? Uno no sabe cuánto le ha costado al paciente juntar esa cantidad de dinero. Entonces, después de que salgo de ese lugar, sigo encontrándome a personas con estas necesidades. Y entonces yo digo, no necesariamente, pues, así la pieza sí es costosa por los materiales, pero no es tan costosa como la están vendiendo en algunos mercados, ¿no? Entonces, busqué primero ir por esta parte de precio, un precio más accesible, de casi es de, ¿sabes qué? Dame para los materiales, yo te pongo la mano de obra, ¿no? Cuando va avanzando esta parte, me doy cuenta del cambio que les hace tan radical y es una de las cosas de empatía tan profundas que se busca inculcar en el equipo y todo el equipo tiene que tener exactamente esos mismos valores de empatía, lo cual, por ejemplo, como lo mencionaba de Tania, que le agradezco muchísimo, que es el primer contacto, se tiene esta empatía. Como les mencionaba, no es algo cómodo, no, más bien no es algo cómodo haber perdido un ojo. Entonces, si el lugar donde vas no te tratan con empatía o no generas ese match inicialmente, pues es complicado que tú acudas como, bueno, sí, bueno, seguiré viendo, ¿no? Entonces es como, no, ¿sabes qué? Estamos contigo, este es el apoyo, ¿no? Entonces, siempre se tiene que generar esa confianza para evitar que vuelva a suceder que un paciente no se quede con su prótesis ocular por Una alguna cuestión obstrucción, económica. Exacto. económica o emocional. Entonces es lo que estamos buscando nosotros. Intervenciones. Oye, Tania, por favor, si nos puedes repetir las redes sociales, el teléfono, cómo contactarlos. Claro que sí, estamos tanto en TikTok como Facebook y YouTube e Instagram como Expert Ocular. Expert de experto sin la O y ocular. También se pueden contactar vía WhatsApp al número 55 19 69 29 68 y también pueden buscarnos en la red en Google como Expert Ocular. Ahí también está nuestra página web y nuestro sitio de Google Maps, que es también donde varios pacientes dejan una reseña, dejan fotos de sus casos para que puedan ver también de primera mano a los pacientes que hemos atendido.